Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva forma de hacer pedagogía en el siglo XXI. Esto es la guía número 3 para cuarto medio, para la asignatura de filosofía, en esta modalidad nueva que hay ahora, ¿cierto?, de eh, pandemia. Esto es educación a distancia. Algunos le llamarán teleeducación. Yo prefiero decirle radioeducación. Bueno, si estás en este canal, si estás viendo este video, significa que estás en el canal de Proyecto Eñe. Eh, no te cuesta nada ponerle suscribir y activa la campanita para que te llegue más información como esta guía o las otras que vendrán. Además está decirte que esta guía está orientada principalmente a la gente de cuarto medio y básicamente también el link del podcast al cual hago referencia en esto, ahora cuarentena, ahora bondad, aparece en estos enlaces, tanto para Spotify como para Anchor, que se abre en cualquier navegador, sea Mozilla, Opera, Internet Explorer, Safari, etcétera, o el que tú más te arriesgues. Nuevamente aquí también está el canal de YouTube al cual puedes acceder. No olvides siempre enviarme en tus correos tus nombres y tus apellidos, por favor. Te lo agradezco mucho. Vamos con los objetivos de aprendizaje esperados y priorizados por el MIEDUC para esta guía, ¿no? Junio 2022. ¿Por qué hablamos de objetivos de aprendizaje esperados y priorizados? Principalmente porque el MIEDUC nos entregó eh, menos objetivos de aprendizaje y solamente los más importantes y sobre los cuales estoy trabajando. Y el número 5 fue el que escogí, que en el fondo es entender la filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana, es decir, toda la historia de la humanidad, y como una forma de pensamiento crítico que busca descubrir los fundamentos de nuestras creencias para la comprensión de la realidad. Para poder empezar a como desmenuzar un poco ese objetivo, lo que hice principalmente fue enfocarlo en la filosofía griega y todos sus pensadores anteriores. Bajo este aspecto, la guía siempre parte con instrucciones, advertencias y aspectos importantísimos de ella. La primera instrucción que hay dentro de esto es que esta guía llega en un momento bien delicado para todos. ¿Ya? La pandemia, en el fondo. Esta guía no nace para poder acelerar tu ansiedad o para poder meterte más trabajo, sino que también nace como también de una necesidad y una forma de hacerla diferente también, como guía. Bajo este aspecto, también quiero hacer mención que nadie, ustedes ni nosotros, también como gremio, como profesores, estábamos preparados para esto. Y creo que nadie en el mundo estaba preparado para esto. Ni los que han llevado mejor la pandemia estaban preparados. Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Sabemos que son algunas insuficientes y todo, pero hacemos lo mejor que podemos. Y tú también. No sientas que no haces nada, no te sientas menos también dentro de esto. Tú eres parte fundamental de esto. Y espero que este video te ayude a resolver la guía o al menos si le pones play te ayude para acompañarte, ¿cierto? Cuando uno hace, no sé, barre el piso o está haciendo el baño o está cocinando o haciendo aseo en general en la casa o lavando ropa, colgándola. Entonces, también es un video para acompañarte también. Y el podcast, sobre todo. De nuevo, el podcast se llama, tal como lo hemos dicho, Ahora Cuarentena, Ahora Bondad y está disponible para Anchor, que es con una página web, Google Podcast, es decir, todos los dispositivos con Android tienen la capacidad de poder escucharlo, y para Spotify, que es el programa más escuchado. ¿Mm? Así que más arriba están los links. Y el canal de YouTube Proyecto Eñe, que se diferencia del podcast, principalmente porque el podcast trata sobre materia, ¿ya? Pero en cambio, el materia y música, ¿no? En cambio, el canal de YouTube es un poco más pragmático. Intenta como mostrar básicamente cómo hacer las guías, en el fondo. Es altamente recomendable que se inscriban en ambos canales, ¿ya? Que se inscriban, que los vayan viendo, etcétera, ¿ya? Porque hay material en los dos lados. Igual siempre voy a intentar mandar como una cadena de correo a la base de datos que tengo armada, como para que ustedes me digan cómo les llegue como antes de esto. ¿Mm? Eh, lo otro, si te molesta cómo está hecha esta asignatura, yo te pido que me escribas un correo. Y por favor también, si tienes un afán destructivo, ojalá también tengas un afán propositivo. ¿Ya? Ahora, si te molesta algo, no sé, dije algo y te ofendió, házmelo saber. No hay por qué también decir como, no, ¿cuál es tu propuesta entonces? También se trata de llevarnos bien también. Y siempre mantener el respeto, como tiene que ser. Perdón. Bueno, este podcast fomenta la solidaridad entre compañeros para ayudarse. Pero también quiero decir que mi ayuda está disponible siempre a tu disposición.
envíame un correo, por favor. Un cuarto consejo dentro de esto es que sean capaces de poder ser sintéticos con la guía, pero también que sean capaces de poder leer lo que escriban. Algunas veces ustedes ensamblan el trabajo, hacen la 1, otro hace la 2, otro hace la 10, otro hace la 540 y lo juntan nomás. Y después no hay coherencia en lo que están escribiendo, se repiten ejemplos, la pregunta 4 dice lo mismo que la 2. Algunas veces siempre es bueno como darle un reposo a la guía y después leerla y darle como un puro lenguaje, en el fondo, una pura forma de escribir, darle un poco más de homogeneidad. ¿Mm? Sobre todo porque el trabajo se ve mejor y no es simplemente cierto un exodia mal invocado. A diferencia de guías anteriores, esta guía en el fondo presenta una rúbrica, ¿ya? Pero no presenta el cuadradito de texto que en las anteriores, ¿ya? Entonces ahora son más libres para hacer las preguntas. La extensión puede ser la que tú quieras y en el fondo también tienes la libertad de escribir cuanto quieras. Recuerda, en caso de que no, como no puedes mandarla en Word, puedes mandarla mediante pantallazo, puedes mandarla mediante cierto foto de tu cuaderno, pero te pido por favor que seas capaz de poder escribir bien. Estoy quedando piti y tu ayuda sería bastante bien recibida. Ya, la guía está dividida en 5 partes, en las cuales debes escoger al menos 2 preguntas cuando se presenten 3. ¿Ya? Es decir, cada sección tiene mínimo 2 preguntas, máximo 3, y tú tienes que escoger 2. Obviamente en las que hay 2 preguntas, uno responde las 2 que hay, no andar haciendo una como pillín pillina. ¿M? A ver, el consejo general y la forma que está hecha esta guía es la siguiente. Ahí no sé por qué se cortó acá, pero bueno, cosas de la vida y del YouTube. Esta guía está hecha para hacerla de a poco, es decir, que usted va haciendo la guía, ¿cierto? La parte uno, después en 2 días más, la parte 2, después, no sé, el otro día, o un rato más después la parte 3, porque cada parte de la guía está enlazada a un capítulo del podcast, a un episodio del podcast. Entonces ahí ustedes pueden como ir avanzando de a poco, ¿ya? Porque si la hacen toda de una van a terminar muy agotados, muy agotadas. ¿M? Es preferible que vayan de a poquito, ¿ya? Pasito a pasito, incluso da una pregunta. O vayan escribiendo borradores a medida que van escuchando el podcast. ¿M? Igual es bueno como saber la pregunta y escuchar el podcast en función de la pregunta. Entonces ahí ustedes pueden alimentar su respuesta de la mejor forma posible. Ahora, con respecto a la última parte de la guía, es la más cuática. ¿Por qué? Porque ya no, ahí no hay 3 preguntas ni 2 preguntas, hay como 15, 16 preguntas y ustedes tienen que escoger 2. Ahora, si ustedes se quieren arriesgar, pueden contestar más de 2. Pero último consejo y muy importante, mi correo. Mi correo es sumamente importante porque es el medio de comunicación que tenemos y donde se envían los trabajos. Así que por favor, te lo pido. Escríbeme cualquier cosa. Ese es el consejo que he dado en clases y también en otras instancias y te lo pido. ¿M? Si saben de algún compañero o compañera que no tenga acceso a internet, me avisan de inmediato, por favor. Eso es lo que más les pido encarecidamente. Y tal como dice cierto aquí Chinchan, estudia, solidariza y si puedes, quédate en tu casa. Te lo agradecería mucho. Y si alguien de tu casa tiene que salir porque en este país no está asegurado quedarse en la casa, ayúdalo de la mejor forma posible. Ya. Antes de empezar con la de las preguntas, quiero decirte que no eres un número, no eres solamente una nota, que también eres una persona. Y eres capaz de hacer esta guía y muchas más. Pero para esta guía te pido que te tomes tu tiempo, que hagas un buen trabajo y recuerda que eres una persona. Y eres imprescindible para este mundo. Pim, pim. Bueno, estamos aquí en la parte uno, Heráclito, Parménides y los sofistas. ¿Ya? Eh, esta primera parte, perdón, perdón, son las 6. Ah, no, las 9. Me dio un poco de sueño. Bueno, el asunto es que el enlace del podcast está para Anchor y está aquí mismo. Ustedes le hacen clic y van de inmediato hacia allá. Y para Spotify. Ya, aquí hay 3 preguntas. Si ustedes pueden ver bien, están la 1, la 2 y la 3. Ya, ustedes de esta parte tienen que escoger solo 2. ¿Ya? Solo 2. La que más le acomode, la que más le guste, la que más le interese, la que más le llame la atención. Only two. Bueno, voy a explicar como brevemente cada pregunta y voy a ir avanzando así. Va a ser un poco rápido, pero bueno, si les quedan dudas con respecto a eso, pueden ver la rúbrica y si les quedan dudas con la rúbrica, me mandan un correo
Y si el correo no les satisface, me mandan otro y así hasta que lleguemos conforme. ¿Ya? Vamos con la pregunta 1. Dice, Lea explique la siguiente frase de Heráclito. ¿Por qué una casa no es lo mismo que un hogar? ¿Mm? Aquí lo importante es definir, ¿ya? Y utilizar ciertos estos conceptos. Es decir, definimos casa y hogar y a partir de esa definición nosotros diferenciamos qué significa cada uno. Por ejemplo, voy a tomar un caso. Digamos que un jugador de fútbol de Puente Alto, ¿cierto? Se compró una casa. Tiene una casa dentro de sus bienes raíces en Alemania. ¿Ya? Sí, tiene una casa con techo, puertas, paredes, etcétera. Patio, supongo que perrito, gatito, cocodrilo, no lo sé. Esa es su casa. ¿Mm? Pero su hogar siempre va a ser Puente Alto. ¿Por qué? ¿En qué radica esa diferencia? Bueno, la diferencia radica en que ese hogar es donde él construyó su vida, su historia, sus relaciones humanas. Y la casa simplemente es la construcción que él habita. A veces pueden coincidir casa y hogar, sí, pueden coincidir, pero a veces se pueden separar. Ya, esa es una forma de explicar esta frase. ¿Ya? Ahora, si ustedes la explican, tienen que decir ustedes, eh, decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con respecto a eso. ¿Ya? Expliquen la frase, digan si están de acuerdo o no, elaboren ejemplos, etcétera. ¿Ya? La segunda se parece bastante a la primera. Aquí la frase de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, en el fondo lo que intenta establecer es como una pregunta con trampa. ¿Ah? En el fondo nos está diciendo nadie se baña en el mismo río dos veces, o sea, perdón, nadie se baña dos veces en el mismo río, no porque seamos cochinos, ¿cierto? Y no nos bañamos más de una vez a las 500. No. Y lo que está intentando decir Heráclito en el fondo es que el fluir del agua es un movimiento. ¿Ya? Y ese movimiento hace que incluso esa agua que yo me lavé, ¿cierto? Con las vertientes y que es de hielo, y que después, ¿cierto? Va en un río y de manera muy idílica, ¿cierto? Digamos que no se la roba el Alto Maipo, no se la roba la Grande, no se la roba, ¿cierto? Para hacer electricidad, sino que llega al mar, se evapora, se condensa y se devuelve. Imaginemos que eso sucede. ¿Ah? Incluso aunque esa agua fluyera de nuevo de la montaña hacia el río, no es la misma. ¿Ya? Entonces Heráclito lo que intenta hacer con esta frase, en el fondo, es decir, em, cuando nos pregunta, ¿nadie se baña en el mismo río dos veces? ¿O nadie se baña dos veces en el mismo río? Es preguntarnos como, ¿es realmente siempre el mismo, aunque pase por el mismo cauce del río, por ejemplo? ¿Es el mismo río, aunque no tenga los mismos peces que tiene ese río? ¿Es el mismo río Colorado el que está allí en el cajón del Maipo en los 60 y hoy en día 2020, sin gente? ¿Mm? ¿Será el mismo río? O mejor, o peor aún, aunque tú vayas a tu sala todo el año, ¿eres siempre el mismo o siempre la misma? ¿Cambias? ¿Te transformas? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Ya? En el fondo, a partir de esa frase de Aristóteles, lo interesante acá, y aunque sé que es la mitad del puntaje, pero lo interesante de la pregunta es que ustedes sean capaces de decir si están de acuerdo o no. Y si están de acuerdo o no, tienen que argumentar por qué. En el fondo, tomar posición. ¿Ya? Eso es súper importante en esta guía. Vamos con la siguiente. Acá la pregunta es, y es diferente de la anterior, ¿son necesarios los derechos humanos? Acá lo clave es definir qué son los derechos humanos. ¿Ya? Establecer muy bien qué son los derechos humanos. Y a partir de eso, saber si la gente tiene o no tiene los derechos humanos o los puede tirar a la basura como, no sé, como un pantalón que se rompe, o tiene derechos humanos como, no sé, como un lunar. Uno puede ir a sacarse el lunar, uno puede llegar y sacarse los derechos humanos, o puede cortarse los derechos humanos como se corta el pelo, o ocuparlo como una polera, o son cosas que nos acompañan toda la vida. ¿Mm? ¿Qué es? ¿Qué son los derechos humanos? Y ahí ustedes tienen que intentar responder la pregunta como, ¿son necesarios los derechos humanos entonces? Primero definen. Por favor, no definan, no ocupen toda la definición en decirme que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial a partir de las atrocidades que hicieron los nazis. ¿Ya? Eso es verdad, es un hecho. Pero intenten definirlo como concepto. ¿Ya? En el fondo, los derechos humanos, sí, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué son? ¿Ya? ¿Qué son? Protegen a los individuos, dan garantía, ofrecen, ¿qué es lo que nos dan? ¿Ya? Y a partir de eso ustedes pueden definir su necesidad. ¿Mm? Entonces ustedes después pueden, ¿cierto?, definir o responder la pregunta subordinada a la primera, que en el fondo es la pregunta específica. ¿Ya? Nadie hace una pregunta general después de otra. Siempre cuando vienen dos preguntas o tres preguntas, siempre son más específicas. Ojo con eso.
Y ahí terminamos. Ustedes tienen que coger dos preguntas de acá. Ya puede ser la 1 y la 2, puede ser la 1 y la 3 y la 2, como ustedes quieran. Son, abro comillas, libres. Cierro comillas. Entonces, parte 2, ¿cierto? Obvio, acá nos dice lo mismo. Preguntar nunca es estupidez, preguntar es curiosidad. Y curiosidad es la antesala del poder. Parte 2, la de Sócrates, ¿ya? Y de nuevo, ahí están los enlaces para Spotify y para Anchor, ¿ya? Y ustedes pueden darle play. Vamos con las preguntas. Ahora, sobre Sócrates, ¿cuáles son los principales aportes de Sócrates a la filosofía? Ustedes me pueden decir como, no sé, aportó el concepto, fue el maestro de alguien, delineó lo que pensamos el día de hoy, hasta el día de hoy sobre tal y tal cosa, eh, nos entregó, no sé, una palabra que hasta el día de hoy se ocupa de esa forma, nos entregó una forma de discusión. ¿Cuáles son las cosas? ¿Ya? Usted las enumera y las describe, ¿ya? Y al menos utilice como, no sé, si va a decir como, es que impacta hasta el día de hoy por, no sé, por ejemplo, la mayéutica. Ya, la mayéutica hoy en día se ocupa para esto y para lo otro, etcétera. ¿Ya? Entonces son formas de ejemplo, ¿ya? Que usted puede llegar a decir. No estoy desarrollando todo esto porque tampoco le quiero dar la respuesta en bandeja. Le estoy dando pistas básicamente como por dónde irse para poder responder. Si tiene duda, me escribe. ¿Mm? Basándote en el podcast y desde la perspectiva de Sócrates, defienda o contradiga la siguiente afirmación. Y ojo, esta afirmación es brígida. Nada puede crearse, pues todo está dicho o todo deriva de algo. Es decir, lo que está planteando Sócrates acá es como decirte, eso que tú piensas ya existe. ¿Mm? Es como en el Diablo viste la moda cuando le dicen, ¿tú crees que ese blazer, color celeste rayo, o sea, perdón, azul eléctrico, es alternativo? No, ese color, ¿cierto? Ya lo inventamos en la moda de la alta costura, solamente que llegó a ti con 3 años de atraso. En el fondo lo mismo, como ese concepto que tú piensas sobre la belleza o ese poema que ya estás haciendo, ¿ya lo escribió alguien antes? En el fondo lo que quiere decir con esto es que nadie descubrió la pólvora, siempre estuvo ahí. Es decir, todo lo que pensamos ya deriva de otra persona, ya deriva sobre alguien más que ya lo hizo. Ahí nos pone entre la espada y la pared, en el fondo Sócrates. Ahora bien, uno puede creerle a Sócrates y puede no creerle a Sócrates. Claro, lo puede decir el señor Sócrates, ¿y usted qué cree del Internet entonces? ¿Pensaron ustedes acaso en la época griega sobre la existencia de una red interconectada a nivel global de acceso a las 24 horas? Claro, uno puede como contradecir. No hay que ocupar estos ejemplos, son solamente dos. Ojalá que no. Y ojalá se le ocurran algo o se derivarán de algo. Es ahí la cuestión. Vamos con las 6. Basándote en el podcast El pensamiento de Sócrates y tu experiencia y opinión personal, responde la siguiente pregunta. ¿Existen conocimientos que son para todos y otros que son solo para algunos? Ya, esta pregunta es muy cuática en el sentido, perdón, es muy complicada porque nos pone de relevancia, nos interpela para saber si existen conocimientos que son, no sé, que todos los humanos comparten, por ejemplo. Uno puede decir las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y yo sé que para algunos es difícil, pero división. ¿Mm? Y existen conocimientos que son solo para algunos. No sé, la lógica, la microbiología o la biología celular, por ejemplo. O son conocimientos que pueden ser para todos, pero que solamente algunos se atreven a estudiarlos. Pongámoslo de otra forma la pregunta. Existen conocimientos que están hechos solamente para algunas personas especiales, genios, genias, superdotados. Y existen conocimientos que son para todos, ¿no? Para en general, en el fondo. O existen conocimientos que solamente falta explorarlos y otros que solamente nos dieron. No sé, por ejemplo, nos enseñan en el colegio algo, un poco de cada cosa. ¿Mm? Pero después en la universidad quizás uno puede explorar esos temas. ¿Ya? Son varios enfoques sobre cómo ver, por ejemplo, esta pregunta. Es decir, ¿el conocimiento es para todos o es solamente para algunos? Segundo enfoque, ¿cierto? El conocimiento está ahí, está para todos, pero solamente algunos pueden profundizar y otros no. Tercer enfoque, todos tenemos la posibilidad de todos, pero solamente algunos pueden o tienen tiempo de poder profundizar. ¿Ya? Son tres enfoques diferentes sobre la misma pregunta, que es lo que acabo de explicar antes. Entonces tú tienes que escoger uno de esos enfoques. Si se te ocurre un cuarto, bien, súper bien, pero tienes que explicármelo. ¿Ya? Por eso es definir de manera clara. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir acá
Sócrates. Vamos con la parte 3, Platón. Basándote en el podcast, y esto es más complejo, ¿ya? El podcast, de nuevo, está acá, en Spotify y en Anchor. Y ojo, estoy quedando piti, ¿ya? Ténganme paciencia para responder y escriba legible cuando mande fotos, por favor. Basándote en el podcast, ¿cuáles son las 4 principales diferencias entre el mundo de las ideas y el mundo material? Presentado por Platón. Ya, son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí lo que usted tiene que hacer principalmente es como defina cada uno, ¿ya? Defina cuál es el mundo de las ideas y a partir de eso va a sacar cierto de características que va a poder contrastar con el mundo con el mundo material. Y tiene lista la pregunta. Ahí usted tiene que, por ejemplo, en la parte, cuando yo le estoy pidiendo ejemplo, lo que usted tiene que hacer en el fondo es como decirme ya. Por ejemplo, según lo que plantea Platón en la división del mundo de las ideas y el mundo material, ¿cómo es un perro? Entonces usted dice, bueno, en realidad la idea de perro, ¿cierto? Una idea perfecta y hay variedades de perros porque son copias, ¿no? Son unas fotocopias, ¿cierto? De 5 pesos de aquello, aquella idea inmaculada, ¿cierto? Perfecta e inamovible que existe según Platón, por ejemplo. Puede hacer lo mismo con los seres humanos, con el internet, con esta guía, etcétera. ¿Ya? Con la filosofía también se puede hacer. Y eso es básicamente la pregunta 7, perdón. me la anduve como. Se me anduvo yendo un poco todo esto. Pero eso, muchachos. Básicamente eso es una pregunta fácil, no es tan difícil. Y sorpresa, aquí no hay pregunta 9, son solamente 2, así que están obligados a contestar esas 2. Bueno, la pregunta 8 nos dice así. Yo juego con esto. La pregunta es, ¿somos los seres humanos capaces de pensar por nosotros mismos o solo copiamos o hacemos copias imperfectas del mundo de las ideas? Esto se parece un poco a lo que planteaba Sócrates. Aquí hay como un parecido mucho. Pero aquí lo que usted tiene está obligado es que usted me puede decir que sí le cree a esta apuesta. ¿Ya? Primero tiene que definirla. Se parece mucho a la de Sócrates, ojo, eso es una pista. Usted me define lo que está intentando decir Platón, pero lo importante de esta pregunta es que usted tome posición, usted me diga si le cree o no le cree. ¿Ya? Si usted le cree, todo bien, si no le cree, todo bien igual. Lo importante es que usted defienda su posición, defienda lo que quiere decirnos, si quiere estar en contra, si quiere estar a favor, si le quiere como decir tanto esto como lo otro, si quiere arriesgar como esa medias tintas, no hay ningún problema. Usted simplemente hágalo. Está en toda libertad de hacerlo y con la extensión que usted quiera. Nada se lo impide. Y bueno, nuevamente recordar, ¿cierto?, que nuestro podcast está presente en Spotify, Anchor y Google Podcasts. No te olvides de suscribirte. Vamos con la última, no, penúltima parte. Ah, no, antepenúltima parte. Acá tenemos un meme, ¿cierto?, con Sailor Mercury que nos dice que ustedes son capaces y no se rinden. En la parte 4, en la parte, que es la parte de Aristóteles, ahí están los episodios, tanto para Spotify como para Anchor. También es de 2 preguntas, ¿ya? 9 y 10. Y un meme de Kiki. La pregunta 9 dice, basándote en el podcast, ¿cuál fue la crítica, ojo con esto, ¿Mm? ¿Cuál fue la crítica realizada por Aristóteles a toda la filosofía anterior? Ahora, puede ser que no haya una crítica explícita a Parmenio o Heráclito, ¿ya? Pero sí pueden hacer como una crítica a lo que venía antes de Sócrates, ¿ya? Eso existe. Pueden decir una crítica a Sócrates y a Platón, pero ojo que la palabra crítica en este sentido está ocupada en el sentido extenso de la palabra, es decir, que qué es lo que rescataron, qué es lo que hizo Pebre, qué es lo que consideró como algo que puede ser utilizado o puede tener otro uso y qué es lo que desechó Aristóteles del anterior. ¿Ya? Por eso la pregunta siguiente es como, ¿qué destruyó y qué rescató Aristóteles de estos tipos? Ya, describe qué es lo que dijeron cada uno y ejemplifica. Por ejemplo, en el mundo de las ideas, Aristóteles decía que no quería ver nada con eso, pero sin embargo rescató la idea de concepto, que ya venía, ¿cierto?, de Sócrates y que Platón había profundizado un poco más. O la idea de categoría. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir jugando con eso un poco. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 10. ¿Ya? Aquí voy a hacer una pausa, porque es importante que tengan ver esto. Yo mandé este video y recibo varios comentarios por eso, de Argentina, porque al momento que lo vi en abril, no había ni un registro en YouTube que yo tuviera sobre ollas comunes en Chile en medio de la pandemia. ¿Ya? Igual es bonito porque uno puede ver que los muchachos ahí eran como de una barra de fútbol, ¿cierto? Pero apoyando siempre ahí a la comunidad y bien puestos, se pusieron la camiseta en ese sentido. Y es súper bonito como, no sé, el hecho como de devolverle a la comunidad, que donde ellos se criaron, en el fondo, el barrio, como dicen. Y cómo se divide la tarea y que todos trabajan y eso es bien emocionante. No digo que no pase en Chile, pasa en Bajos de Mena,
Pasa, ¿cierto? En el Castillo, pasa en varios lugares más. Eh, en Puente Alto, digo yo. En la Pedro Aguirre, ¿cierto? En La Esperanza, etcétera. Un saludo para toda la gente que vive en Puente Alto y que escucha y que ve estas cosas. Sé que un momento hago y quizás la filosofía no nos sirve, pero al menos estamos acá apañando. Bueno, bueno, a esa experiencia de la olla común, que es el link que está acá, que usted le hacen clic, clic y llegan al tiro, usted tiene que aplicar las cuatro causas aristotélicas, ¿cierto? Causa final, ¿cierto? Causa formal, causa material, etcétera. Ya. Usted las aplica y las ve. Entonces usted puede decir, no, aquí la causa material, ¿cierto? Es la comida, ¿cierto? Hay una causa final, ¿cierto? Que es que la gente tenga para comer, pero también hay otras finalidades, que es como crear comunidad, etcétera. Pero ahí estoy dando casi toda la respuesta. Bueno, puede ocupar esta, pero extiéndala un poco más. Ya, trabájelo. Sí, y si no me cree, y si está en contra de lo que yo digo, colóquelo. ¿Mm? Colóquelo. No intenta agradarme a mí. Intenta encontrar la verdad, que es mucho más importante. ¿Ya? Y oye, ojo, tal como dice Kiki acá, no todo es estudiar y hacer las guías, ¿ya? También hay que descansar un poco, porque eso siempre nos contribuye a nuestra salud mental. Ahí usted puede hablar con la gente que vive, con sus mascotas, con los gatitos, etcétera, ¿ya? El detalle que más me gusta es que hay dos tazas. Y solo son el gatito y ella. Eso es un detalle bien, bien bonito. Bueno, avanzando con esto, también decir quién estudia con un podcast, ¿cierto? Nunca, jamás estudia solo, sola o sole. Sintoniza ahora cuarentena, ahora bondad. Tu podcast. Bueno, esta parte, que es la parte 5, son las preguntas filosóficas y solemnes. Y es la parte más cuática de todo esto porque la gente se tiende a como a enredar un poco. Bueno, voy a explicar, mostrando que es la mejor forma. La parte 5 tiene alrededor de 17 preguntas, ¿ya? Está hasta la O, ¿ya? Ojo, con calma, no tienen que respondérmelas todas, ¿ya? Ustedes tienen que responder las que más le llamen la atención, las que ustedes más quieran, las que ustedes sientan que tienen que ser respondidas aquí y ahora, y las que hay una necesidad social de que existan. Entonces, de esa forma, ustedes pueden como satisfacer su curiosidad, de esa forma ustedes pueden como desarrollar lo que más les parezca, etcétera, ¿ya? Tienen plena libertad de escogerla. Ojo, el mínimo para hacer esta parte son dos preguntas. Ahora, de nuevo, como dije antes, si usted se quiere arriesgar, usted quiere hacer un trabajo mucho mejor, puede escoger hasta cuatro, ¿ya? Pero ojo, son de todos los tipos de preguntas. Hay filosófica, hay histórica, hay asuntos pendientes con el Estado de Chile, hay asuntos de género, pueblo originario, etcétera. ¿Ya? Usted escoja la que más le llame la atención, la que más le acomode. ¿Ya? Miren, voy a tomar unas tres preguntas y vamos a hacer los ejemplos. Entonces dice, la pregunta A dice, desde un punto de vista filosófico, amalgamando, es decir, uniendo, juntando su propio entendimiento y experiencias personales, usted puede decir, ojo, un punto de vista filosófico, ¿no? Y sus propias experiencias, usted puede decir, ¿somos libres? ¿Somos todos libres? Miren, por ejemplo, esas preguntas, si bien son como obvio, filosofía siempre nos va a preguntar eso, pero usted puede abordarla de diferentes formas. Por ejemplo, uno puede decir, ¿somos libres? Usted puede definir libertad, entonces dice, no, libertad, no hay libertad por, no sé, porque hay semáforos, por ejemplo, no hay libertad por esto, pero ahí usted tiene que desarrollarme esa idea de por qué no seríamos libres según eso. Ahora, la segunda pregunta, si se toma usted esa, usted puede decir, ¿somos todos libres? Usted puede decir, sí, son todos libres, pero no somos todas libres. Y ahí usted puede meter, por ejemplo, el tema del género entre medio. O, por ejemplo, podemos decir, ¿somos todos libres? Sí, pero quizás la gente de color más blanco de piel es más libre que la gente que es más morena, por ejemplo. Y ahí usted puede como desarrollar todo eso. Ya, yo le doy plena libertad que haga eso, pero lo que me importa a mí siempre son estos tres conceptos clave. Explicar, es decir, usted expone el problema, fundamental, es decir, los principales argumentos que le dan consistencia al problema, que fundamentan que eso es un problema, y los ejemplos, es decir, cómo en el aquí y el ahora, o en qué lugar, o en qué hecho histórico me puede decir que eso ocurre. ¿Ya? Ojo, son tres cosas, lo voy a decir de nuevo, no es un mantra, pero son las cosas más claves. Explicar, fundamentar y ejemplificar. ¿Ya? Si usted tiene esas tres cosas dentro de su respuesta, tiene todos los puntos. Y un aplauso así. Y como que yo juntaré las manos cuando lo lea y digo, oh, qué excelente trabajo. ¿Vamos con otra pregunta? Vamos con otra pregunta. Ya, esta es una pregunta más de autoevaluación. ¿Ya? Es como, la pregunta es, ¿has aprendido algo? ¿Ha muerto de la filosofía? ¿Podemos aprender algo filosófico de todo esto? Ahí ustedes se pueden ir en la rama que quieran. Se pueden tomar el camino que ustedes quieran para poder desarrollarla.
En este sentido, le doy amplia margen de maniobra. Usted me puede decir, no, no he aprendido nada, pero sí he podido estudiar. Pero estudiar y aprender no es lo mismo. Ya, usted puede tomar ese camino, no hay ningún problema. ¿Ha muerto la filosofía? Usted puede decir, sí, ha muerto la filosofía por este y por este motivo, porque no se aprende, etcétera. O sí, sí se aprende, pero está agonizando, está en alguna UCI repartida, etcétera. Lo que usted quiera decir. ¿Podemos aprender algo filosófico de todo esto? Me refiero al tema de la pandemia. ¿Hay filosofía detrás de la pandemia? ¿Hay apuestas filosóficas que uno puede ver en la pandemia? Si dicen que no o dicen que sí, bacán, bacán para mí. Pero ojo, de nuevo, explica, es decir, explícame por qué no has aprendido o has aprendido, o por qué, ¿cierto?, murió la filosofía, o está agonizando, o está vivito y coleando. Fundamenta eso, fundamenta el por qué sí y el por qué no, ¿ya? Entrégame argumentos de por qué eso es así, convénceme, convence a tus semejantes, a la gente a tu alrededor, y ejemplifica. Lo mismo que decía antes, qué hecho histórico usted ve esto, usted puede poner una noticia, etcétera, ¿ya? Y también hay preguntas un poco más casuales, por ejemplo como esta, la pregunta ñ, que dice, en base a la filosofía, la historia de la filosofía, todo lo que ha visto usted, y su propia experiencia de vida, tome posición. Es decir, usted tiene que escoger un bando y responda. Tangananica o Tangananaga. Por ejemplo, usted tiene que explicar qué significa cada uno y cuál es el que usted escoge. Ahora usted dice que uno todo lo explica y el otro no explica nada y usted tiene que como profundizar un poco más, ¿ya? Fundamentar es entregar argumentos, ¿ya? Lo mismo que dije anteriormente. Ya, ejemplificar es como dónde el Tanganica es mejor que el otro, etcétera. Ahora, la pregunta O, que es una de las preguntas más difíciles de todas, dice, a partir del contexto nacional que tú conoces, tu realidad más inmediata y algunos aspectos filosóficos que desees aplicar, responde a la siguiente pregunta. ¿El Estado chileno aún está en deuda con los pueblos originarios? Explica, fundamenta y ejemplifica. Es decir, tú me puedes decir, ¿qué pueblo originario? Todo me refiero yo. Me refiero a todos, incluso los afrodescendientes de este país, que son varios. Me refiero a Aymara, Quechua, Mapuches, Picunches, Onas, Cahuéscar, todos nuestros pueblos originarios, extintos o no, ojo, extintos o no. En el fondo, ustedes me podrían decir como, no, no hay ninguna deuda porque el Estado no tiene que pagarles nada. Y, lamentable, pero bueno, es su opinión y tiene que defenderla, si no, no hay caso. Usted puede decir, sí, si hay una deuda, ya, bacán, pero ¿cuál es? Explíqueme cuál es esa deuda. Explíqueme en qué consistiría. Ponga elementos históricos, episodios que me pueden decir, ah, aquí está la deuda, nunca se pagó. ¿Mm? Ojo, uno puede decir la pacificación de la Araucanía. ¿Mm? Bueno, una pista. Esta es la penúltima parte de la guía, la retroalimentación. Yo sé que varios de ustedes a veces se la saltan porque dicen, ah, aquí lo voy a responder al profe, pero leamos aquí atentamente. Esta, esta parte es vital en la guía. Es tan vital que no tiene puntaje asociado ni tampoco impactará de manera directa en la nota final que puedes obtener en la guía. Pero, si no completas esta parte, si no respondes las preguntas, no podrás aceptar este trabajo. Y será como si nunca lo hubieras hecho y recibirás un mail de rechazo de vuelta. No del rechazo, sino de rechazo en el sentido de que te voy a decir que hagas esa parte porque si no, no puedo revisarte la guía. Ojo, no confundir. Y lo realmente importante es que andas. Si son 3 preguntas, más de 5 minutos no creo que les tome. ¿Ya? Y si lo hacen sobre la marcha que están haciendo las otras preguntas, les sale más fluido. Ya, las 3 preguntas que están acá son súper importantes para mí porque apuntan a 3 objetivos diferentes. Una apunta al objetivo de saber cómo se sienten ustedes, cómo se sintieron haciendo la guía, y también que me propongan así como si es necesario, por ejemplo, que nos juntemos por Zoom o hacer una llamada por Zoom para ver dudas, aparte de la que hay en Webclass, si el correo no es suficiente o si es suficiente. El otro objetivo es saber cómo evalúan ustedes, por ejemplo, el podcast, cómo evalúan ustedes el canal de YouTube, si hay alguna sugerencia para añadir, tanto a los episodios del podcast como a los videos de YouTube, si consideran que hay otras plataformas que debería considerar, como el IGTV, que me fue muy mal, pero hay que considerarlo de nuevo, etcétera. Y el último objetivo de esa pregunta es saber si a ustedes se le ocurre una forma de evaluar la guía o el trabajo de manera remota. Hay personas que me han dicho que quieren hacer un podcast, otras personas que quieren hacer un video de YouTube. Entonces, yo podría aceptar esas propuestas, pero tendría como que armarlas bien con harto tiempo, en el fondo, porque igual les pega. Sí, no llegar a hacer un video, yo ahora lo estoy descubriendo.
Bueno, en caso de cualquier duda, muchachos, muchachas, ahí está mi correo, reyesaliaga@gmail.com y escríbanme. ¿Ya? Las personas que lo han hecho regularmente encuentran una respuesta. Y antes de terminar esta página, recuerden, no sean como Carlos Marx y escriban de esta forma. Será un maestro, pero escribí así. Yo estoy quedando pili hasta de leer. ¿Ya? Y si todo es importante, no dejen nada afuera. Expláyate. ¿Ya? Esta guía es para eso. Ahora la página del bonus. La página del bonus nos dice que tienes que concursar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las canciones, diálogos de películas y series que hay en los inicios del episodio 3, 4, 5 y 6 del podcast? Ahora cuarentena, ahora bondad. Los premios son un pan chabata, que es un pan cierto aireado, se hace con masa madre regularmente. Un grabado, ojo, de una vaca comiendo pasto en una hoja creo que es de 45 a 50 gramos, una hoja bastante gruesa. Un diagrama explicativo del Setsu, el En y el En, y una metodología para saber qué clase de usuario o usuaria del NEN eres. Si eres manipulador, ¿cierto? Si eres intensificador o intensificadora, o eres especialista, etcétera. ¿Ya? Y incluye un vaso de agua, agua, evidentemente, y una hoja, ¿sí? Para saber cuál es tu capacidad del NEN. Y la otra es una explicación de por qué la versión americana o la película americana o live action de Death Note igual es buena. Y es mucho mejor, lejos mejor que la de Full Metal Alchemist. Lo digo por si acaso. ¿Mm? Ya, eso solo menciono en rosa. Ya, ahora, para el tercer lugar, una sorpresa. Para el segundo lugar, a surprise for a second place. Y una sorpresa para el primer lugar. ¿Ya? Así que ojalá te entusiasmes y participes. Y para dejar esto, los dejo con el dragón Chiryu, que nos dice, ¿cierto? Vamos que se puede, lo puedes lograr. Y Saitama, ¿cierto? Que nos dice, no te rindas, estudia, pero también participa. Y hasta aquí llegamos el día de hoy en nuestro video. Espero que te haya servido, espero que te haya sido útil y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Bye bye.